Estaba meditando en estos momentos sobre la iglesia y yo espero que si eres parte de esta iglesia, a ti te dé gran emoción y gran gusto y gran orgullo que eres parte de una iglesia que habla muchos idiomas: inglés, español, que toda nación está aquí y que no importa de dónde viene alguien, puede ser parte de esta comunidad. Eso es algo que uno debe de celebrar. Cuando uno piensa en la iglesia, cuando queremos invitar a las personas a la iglesia, hoy en día esta palabra iglesia es una palabra que ahora es pesada. Para muchas personas puede ser definida por muchas cosas. Pero ponte a pensar cuando vas a invitar a alguien a conocer a tu familia. Te emocionas, te excitas. Ay, quiero que conozca a mi familia. Pues cuando pienses en la iglesia, quiero que pienses en tu familia. Cuando vayas a invitar a alguien a convivir y participar, quiero que vengan a conocer mi familia. Cuando se vean en uno al otro, no solamente es comunidad, más que todo es familia. Muy importante. Estuve pensando en eso. Bueno, estamos en medio de una serie titulada Inhala, Exhala. Y estamos intentando desarrollar un entendimiento profundo de la oración. La oración es mucho más que un rito religioso que a veces lo hacemos tanto y sin pensar que se le va hasta el sentido. Lo hacemos porque pensamos que es un deber que tenemos que hacer. Pero hemos aprendido que la oración es vital para nuestras vidas. Unirnos a Dios, estar en comunión, es algo que necesitamos para nosotros poder vivir. No podemos vivir a menos que no entramos en oración. Oración a través de Jesucristo es lo que nos ayuda a desarrollar nuestra relación con Dios. La oración minimiza los obstáculos internos y externos que nos quieren separar de Dios. También esta oración con Dios nos impulsa a nosotros a vivir en misión en respuesta a las buenas noticias del Evangelio y la vida que tenemos en Cristo Jesús. Para seguir desarrollando este entendimiento y cómo informar nuestras oraciones, es importante desglosar o desempacar quizás la oración más famosa o más conocida que se encuentra dentro de la palabra de Dios. Y esa es la oración que Jesús le enseñó a sus discípulos. En hispanoamericana decimos el Padre Nuestro o quizás la oración del Señor. Mis primeros recuerdos en mi niñez, que es uno de los recuerdos más preciosos que yo he tenido, es que cada noche antes de acostarme, me acostaba con mi mamá y pues, no había cupo en la casa que vivíamos, o tenía que dormir con mi mamá. Y cada noche nosotros, como rutina, recitábamos la oración El Padre Nuestro. Es una bella memoria conmigo y mi mamá. Yo intentando repetir las palabras que ella decía. Mi mamá fue influenciada por una tradición católica y recitar el Padre Nuestro, la oración del Señor, era algo que me enseñó a mí a temprana edad que Dios existía. Y bueno, pues no sabía exactamente qué estaba diciendo, pero sí sabía que Dios existía. Y mientras que yo estaba creciendo, recitando todas las noches, sucedieron dos cosas impactantes en mi vida. Primeramente, después de recitar el Padre Nuestro, sentí el llamado y el entendimiento que podía tener una conversación con Dios. Y que no solamente eso, que Él me estaba escuchando y eso es algo por la cual que Él quería que yo hiciera con Él. Soy yo chamaquito, después de recitar el Padre Nuestro, seguía hablando con Dios. Hasta a veces mi mamá me decía, ya Jonathan, duérmete. También estas ciertas palabras que no entendía muy bien, que estaba repitiendo, mientras que iba creciendo, me iba pensando qué significa. Y buscando entendimiento exactamente de lo que es lo que yo estaba diciendo. ¿Se recuerda la primera experiencia que ustedes tuvieron aprendiendo la oración del Señor? ¿Te recuerdas dónde estabas?
¿Quién fue que te la enseñó? ¿Te la sabes? ¿Te recuerdas cómo lo aprendiste? ¿Sabes qué es lo que significa cada una de las palabras que se encuentran ahí? ¿Conoces el propósito por la cual que Jesús lo enseñó así? Sabemos cómo esta oración debe de informar y desarrollar nuestra conversación con Dios. Un poco de contexto antes de leer los versículos que vamos a leer en el libro de Mateos capítulo 6. Vemos al principio en el versículo 5 y el 6 del capítulo 6 que Jesús empieza dándoles a ellos entendimiento que cuando están orando es principalmente para que Dios te pueda escuchar. Y no solamente eso, también recibir la bendición de estar en comunión con Él, de estar unido, presente a Él. También Jesús es muy directo en decir que la oración no es algo que es para que el hombre te vea. En esos tiempos la gente le gustaba orar en voz alta en público para que a la gente lo vieran y dijeran, wow, mira cómo ora, mira qué bonito, mira las palabras que usa, mira las palabras religiosas que está diciendo. La verdad que debe de conocer de Dios, debe ser un hombre santo. Pero la verdad es que solamente porque una persona ora de esa forma o con esas palabras, no quiere decir que tiene conocimiento de Dios o que está llegando a los oídos de Dios. Y dice que si tú oras así de esa forma, pues estás recibiendo tu bendición, que es el reconocimiento de los demás, no necesariamente de Dios. Versículos 7 y 8 dice, pero también nos da a nosotros como unas reglas, un guía antes de entrar a nuestro motivo de oración. Primeramente dice, no debemos hacer repeticiones sin sentido. Repeticiones sin sentido es decir las mismas palabras una y otra vez, sin corazón, sin pensamiento, pensando que si lo sigo repitiendo, pues va a mover las manos de Dios. O usar esas palabras grandes, o repetir lo que dice la palabra de Dios a Dios, como si Dios no supiera lo que él había dicho, pensando que si yo hablo de esa manera, pues entonces va a mover a Dios. También nos dice, y esto va a sorprender a muchos, que no hablemos mucho. ¿Cómo hacer? Con muchas palabras. Mira lo que dice Eclesiastés 5:2. No te apresures ni con la boca ni con la mente a proferir ante Dios palabra alguna. Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Mide pues tus palabras. Las oraciones largas con palabras repetidas una y otra vez no quiere decir que Dios te va a escuchar. Muchas palabras no mueven al Señor. Lo que sí impacta al Señor en tus oraciones es la postura de tu alma, la postura de tu mente, la postura de tu ser ante de Dios. Me puse a pensar en una entrevista. Cuando tú haces una entrevista, te preparas mentalmente, físicamente, espiritualmente. Estás pensando en qué vas a decir, cómo lo vas a decir, preguntas que quizás tienes sobre la compañía, sobre la persona que vas a trabajar. Te vistes, te preparas tu postura. Quizás vas a donde el Señor para discernimiento. Y bueno, pues entras y todo está medido en esa intersección. Pues considera esto. Considera que ibas a tener una cita, uno y uno, con Dios el Padre. En carne y hueso, tú ahí lo puedes ver, lo puedes tocar, vas a tener una conversación con Él. Estoy seguro que vas a medir todo lo que vas a decir. ¿Cómo lo vas a decir? ¿Qué le vas a preguntar? ¿Qué petición? ¿Cómo vas a interactuar con Él, con Dios el Padre, tú siendo hijo? Eso debe informar nuestra postura y de la manera que nosotros entramos en conversación con Dios, el Padre. Ahora no me malinterprete, no significa que la conversación larga o la oración larga no es permitida, pero sí tiene que ser calculada, con gran intención y con gran dirección en esa conversación con tu Padre Celestial. Él ya lo sabe todo. Pues queremos considerar
cómo entramos. No solamente eso, también nos dice que tenemos que confiar en Dios. Que antes de entrar en oración y al salir en esa conversación con Dios, tenemos que tener gran confianza de la respuesta de Dios y el tiempo que yo he pasado con Dios en medio de las peticiones y la conversación que yo estoy teniendo con Él. También reconociendo que Dios el Espíritu Santo ha estado intercediendo mientras que yo estoy en conversación con Dios. Ahora es que Jesús les enseña a ellos a orar así. En reverencia de la palabra de Dios, les quiero invitar a todos que por favor se pongan de pie. Como siempre es importante que todos sepan, todo mensaje que se predica aquí de esta tarima, en este santuario, hacia la iglesia, el cuerpo de Jesucristo, proviene de la palabra infalible de Dios, que es libre sin errores y es la autoridad de nuestras vidas. Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, que significa cada día. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Que así sea la palabra de Dios. Por favor, tomen su asiento. Lo primero que vemos aquí, que Jesús dice, deben orar así. Al Jesús decir esto, Jesús no está diciendo si van a orar, tienen que repetir literalmente lo que yo estoy diciendo aquí. Eso es lo que Jesús no está diciendo. Lo que Jesús nos está dando a nosotros es un modelo, una receta, un ejemplo de qué es lo que debe de informar nuestras oraciones, nuestra conversación cuando vamos delante de Dios en oración. Debe de informar nuestros pensamientos, nuestra postura, nuestra alma hacia Dios el Padre. Como yo compartí en la conversación con Dios en mi niñez, yo no empecé a hablar con Dios hasta después de recitar el Padre Nuestro, porque la oración del Señor, el Padre Nuestro, básicamente eran palabras vacías porque yo no sabía qué significaba. Pues entonces, ¿qué propósito tiene repetirlo una y otra vez si yo ni sé lo que significa? Si solamente me lo voy a aprender de memoria. La conversación comenzó después de yo recitar el Padre Nuestro. Gracias a Dios que Dios como quiera no permitió que eso se quedara en vano. Y me llamó a tener conversaciones con Él desde que yo me pudiera recordar. Después vemos cómo Dios nos llama a rendirnos, a entregarnos. Jesús comienza y dice, Padre Nuestro. Dios es un Dios en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es un gran misterio, pero claramente es articulado y manifestado a través de su palabra, la Biblia. Cuando nosotros hablamos con Dios, Jesús nos dirige nuestra conversación a Dios el Padre, en el nombre de Jesús, y el Espíritu Santo intercede en nuestras oraciones. Cuando nosotros estamos en oración, involucra y refleja la totalidad de quien Dios es, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero Jesús dice claramente, dirigimos nuestras oraciones a Dios el Padre. Cuando profesamos que Dios es Padre, estamos negando la identidad que nos da el mundo. Cuando yo digo que Dios es Padre, entonces yo soy el Hijo de Dios a través de Jesucristo. Dios es Padre, pues entonces yo soy un real sacerdocio, soy un pueblo escogido, soy un hijo, una hija adoptada, soy una extensión de Cristo Jesús en misión. Cuando decimos Dios el Padre, nos estamos sometiendo a la autoridad de Dios. Estamos reconociendo nuestra herencia como parte de la familia de Dios. Cuando decimos que Dios es Padre, confesamos nuestra dependencia de Dios en cada aspecto de nuestras vidas. Que yo dependo totalmente
de la familia de Dios, que me cuida, que provee, que me quiere, que me protege y que oran por mí constantemente. Reconoce que Él es mi único Dios. Es decir, que nada está tomando mis pensamientos, mi energía, mi mente, mi alma. Dios es primero. Él es el único Dios de mi vida. También Jesús nos lleva a dirigir, Padre nuestro que está en el cielo, que reconoce que Dios es sobre todo. Dios está encima sobre todo, tiene autoridad sobre absolutamente todo. Santificado sea su nombre. Nuestra postura delante de Dios es siempre con una reverencia. Esta reverencia es un temor respetuoso, amoroso hacia Dios. Santificamos a Dios y santificamos el nombre de Dios. O sea que reconocemos que no hay nadie como Dios. Dios es único, Él es bueno, Él es libre sin maldad. Dios Padre, santificado sea su nombre. Santificar a Dios es honrar y glorificar a Dios. Informa nuestra postura y nuestras palabras que nosotros escogemos cuando vamos delante de Dios. Yo espero que cuando nosotros vamos delante de alguien que nos ama, nuestro creador, que tiene autoridad de nosotros vamos a tener una postura diferente. No le vamos a hablar como le hablamos a todos los demás. De la manera que yo le hablo a un padre, no es la misma forma que yo le hablo a un amigo, a un hermano. Es diferente, pero todavía íntimo, todavía amoroso, todavía con gran respeto. Después vemos que Jesús va y empieza a enfocarse en peticiones y suplicaciones. Y comienza con ¿qué? Venga tu reino. El anhelo más grande de Dios es que venga el reino de Dios sobre toda la creación. Como discípulos de Jesucristo, que decimos que creemos y seguimos a Jesús, nuestro anhelo número uno debe ser que venga el reino de Dios. Esta es la importancia del evangelio, que reconocemos nuestro quebrantamiento, nuestra necesidad de un Salvador y que Jesús es ese Salvador, vivió la vida perfecta, cumpliendo la totalidad de la ley. Murió en la cruz de Calvario, tomando tu puesto, tu muerte, y resucitó, creando el camino hacia el Padre. Y ahora el reino de Dios puede habitar en las almas de toda persona que tiene la imagen de Dios, tal y cuando que se arrepienta y se entrega a los pies de Jesús. Pero no solamente eso, no solamente nos da vida eterna, nos permite finalmente tener vida aquí en la tierra, ahora mismo. Y este es el anhelo de Dios, que su reino, este es el reino de Dios que está en la alma de las almas de todos los hombres. El reino que nosotros queremos que venga es este reino. No es un reino aquí en la tierra como un imperio, sino ese es el reino por la cual que Dios desea. Ahora, todos deseamos la restauración del mundo. Todos queremos que eventualmente el reino de Dios venga aquí en esta tierra. Pero Él no va a venir hasta que toda persona tenga una oportunidad de rendirse y establecer ese reino que está aquí adentro. Por eso es que todos nosotros estamos en misión. Por eso es el llamado después de creer y seguir a Jesucristo, es expandir este reino. Hágase su voluntad. Por si no sabían, hay 4 voluntades que están constantemente luchando. 4 voluntades que están constantemente luchando en este mundo. Está tu voluntad, está la voluntad de ustedes, está la voluntad de Satanás, el enemigo de nuestras almas, y está la voluntad de Dios. Pero interesantemente, si tu voluntad no es la voluntad de Dios, pues mi voluntad, tu voluntad y la voluntad de Satanás están alineadas. Porque estás en la voluntad de Dios o estás en la voluntad del enemigo. Tú no puedes tener una voluntad tú misma. Es un engaño. Si Dios es mi Padre, si Jesús es mi Rey, pues entonces el propósito de mi vida y el anhelo de mi vida es llevar a cabo la voluntad
de mi Dios. Y para saber la voluntad de Dios, tengo que conocer su palabra. Pero gran parte de esa voluntad es repartir ese evangelio, vivir ese evangelio y hacer discípulos de todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gran llamado que Él nos ha dado. Que así sea en la tierra como en el cielo. De la misma forma que Dios es apreciado y que su voluntad es primario antes que todo en el reino de los cielos, que así también deba ser en la tierra. Pan de cada día. Mis necesidades. Pero mis necesidades mientras que yo estoy viviendo en misión. Mientras que yo estoy compartiendo el evangelio, llevando a cabo el llamado de Dios, que siendo discípulo de Jesucristo, estando en misión, esto aquí informa todos mis roles. Cuando yo voy a donde Dios pidiendo mi pan de cada día, todo lo que necesito es mientras que yo estoy llevando a cabo la voluntad de Dios, que es hacia los demás. Perdón espiritual, reconociendo diariamente mi quebrantamiento, mi pecado. Cuán yo caigo corto. Ahora, esto no es para decir que tienes que tener vergüenza o constantemente en condena. Esto es reconocer que yo necesito pedir perdón para estar constantemente en comunión con Dios, y estando reconociendo mi quebrantamiento se me va a hacer mucho más fácil perdonar a los demás y las cosas que me hacen a mí. Estar bien sobrio sobre mi condición pecaminosa, para así yo poder entender, dar más empatía para perdonar a los demás. Liberación de la tentación. Dios nos da pruebas. Pruebas que nos permite aplicar y examinar nuestra fe, que es informada por Él, por su palabra y la iglesia. Pero Dios no nos tienta. Él no nos da tentaciones para caer y alejarnos de Él. Por eso es que cuando pedimos que Señor no nos deje caer en tentación, es guárdanos del terrible tirón de la tentación que te quiere separar de Dios. Libéranos del mal, no nos deje caer en el mal que nos quiere separar de Dios. Y cuando cerramos decimos amén. O en otras palabras, que así sea. Ahora, quiero cerrar con algo que quizás no sabían, o quizás nunca lo habían considerado, como tiene que ver con la oración del Señor o el Padre nuestro. Y es que Jesús no nos enseñó a hablar con Él en singular. O sea, que no nos enseñó a hablar con Dios el Padre en singular. Mi conversación con Dios no se enfoca en mi individualismo. Se trata de mis hermanos y hermanas que están parte del cuerpo de Cristo Jesús, que se han arrepentido y han confesado que Jesús es Señor y están viviendo en misión. La receta pone gran énfasis al cuerpo de Cristo, la iglesia. Todas mis peticiones, suplicaciones son plural para todos, y ninguno son singular, individual para mí. La oración de Jesús no tiene ni una palabra que es singular. Mira, danos, perdónanos, nosotros, nos, líbranos. No dice mí, no dice yo. Tenemos un gran llamado. La oración con Dios es muy intencional, está muy definida y articulada por lo que Jesús nos enseñó. Hay gran intencionalidad en la palabra de Dios. Por eso es la palabra viva de Dios. Por eso tenemos que estar constantemente meditando en oración. Lo que quiero hacer ahora es, quiero invitar que todos se pongan de pie. Y quiero ahora que tienen un entendimiento más profundo de la oración del Señor, quiero que todos lo leamos juntos en voz alta. Va a estar aquí en la pantalla. Si tu idioma es inglés, por favor siéntese cómodo leer en inglés. O si hablas inglés, lo puedes leer en español también y explicar practicar tu español. Pero
Ustedes deben orar así, conmigo por favor. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Amén.